Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Como siempre, agradecer a los que repetís y a los nuevos, pues bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Power Pages en este ciclo de webinars que vamos haciendo sobre Power Platform. Ya sabéis que tocamos diferentes partes de la plataforma. Y para ello hoy me acompaña Jaume Colón, Solution Architect de Power Platform. Y bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Mario Arias y soy también Solution Architect de Power Platform y además MVP de Business Applications y de Inteligencia Artificial. ¿Qué vamos a ver hoy? Como os decía, vamos a hablar de Power Pages. Vamos a recordar qué es Power Pages para el que todavía no lo sepa. En esta parte vamos a intentar ir un poquito rápido, ¿vale? Porque, bueno, suponiendo que muchos de vosotros ya lo sabéis, ya lo conocéis. Luego tendremos otra parte de portales conectados, un poquito más centrado en casos de uso, ¿vale? Casos de uso, pues que hemos desarrollado dentro de Prodware, casos de uso que podríamos desarrollar, bueno, y todas las posibilidades que ofrece la plataforma. Luego, como no, un apartado en el que hablaremos de la inteligencia artificial que se puede aplicar en Power Pages automáticamente o de caja, ¿vale? E incluso también algunas posibilidades que podríamos llegar a aplicar si sin las posibilidades que vienen out of the box, sino que podríamos aplicarlas por fuera. Y luego, pues bueno, un poco cómo trabajamos este tipo de proyectos, ¿no? El journey de Power Pages para que entendáis un poco en qué cómo empezamos, cómo desarrollamos, cómo probamos, bueno, y un poco cuál es el camino a seguir si queréis desarrollar un proyecto de portales, ¿vale? Entonces, y como os decía, vamos ya al primer punto y nos vamos a centrar en qué es Power Pages, ¿de acuerdo? Antes de centrarnos en la definición formal de qué es Power Pages, y como digo, muchos de vosotros ya lo sabréis, vamos a algo un poco más interesante y que es empezar por a qué problemas nos enfrentamos, ¿no? Cuando queremos crear un portal web, ¿vale? Uno de los problemas que siempre o que son más habituales son las limitaciones presupuestarias. Los portales web en general son bastante caros, ¿vale? Luego tenemos siempre problemas con los temas de hosting, ya que, bueno, los hosting en los sitios web son bastante variables, hay bastante oferta, la verdad, en el mercado, pero bueno, las alternativas a veces cuesta diferenciar entre una y otra y por qué esa diferencia de precios, ¿no? Luego, la posibilidad de incorporar documentos al sitio web. También es muy habitual que queramos subir documentación a ese sitio web y que, por lo tanto, bueno, pues hay algunas herramientas de creaciones de portales web que lo incorporan de manera automática, otros que no, y en fin, bueno, siempre es un poco difícil. Otro de los grandes problemas son los silos de datos, es decir, que la información esté bueno, pues muy encajonada en diferentes hilos y cueste mucho acceder a ella. Los flujos de trabajo complejos, ¿no? Ese es otro gran problema también que nos podemos encontrar, que existan pues una serie de lógicas y de validaciones pues muy complejas. Y luego tenemos también otros de los problemas puede ser el diseño. El diseño también es una parte importante en los portales, tanto en la parte de UX como en la parte de diseño responsive, ¿vale? Porque al final hablamos de portales web, pero hoy en día estamos hablando de que tenemos que acceder a estos portales vía tablet, vía móvil, vía ordenador y entonces, bueno, siempre se tiene que poder adaptar a cualquier pantalla, ¿no? Y no perder el foco, no perder la funcionalidad que ya hayamos implementado, ¿no? Y luego también otra parte muy importante a la que uno se enfrenta cuando crea portales es el tema de la seguridad y el cumplimiento, ¿no? Es decir, que solo las personas que accedan puedan ver lo que tienen que ver y no puedan acceder a información sensible, información confidencial. ¿De acuerdo? Estos son los problemas a los que nos podemos enfrentar. Al final, lo que queremos es crear rápidamente sitios web corporativos seguros y con poco código, ¿no? Este es un poco el mensaje que os venimos a traer. Es decir, queremos escalar como nunca hemos podido escalar antes, queremos innovar a gran velocidad y, sobre todo, queremos ahorrar tiempo y dinero. ¿Vale? Entonces, con esta premisa nace Power Pages, en el cómo lo conseguimos, y se enmarca dentro de lo que es la Power Platform, ¿de acuerdo? Power Platform, como ya sabéis en esta foto global, ahora lo componen Copilot Studio, Power Apps, Power Automate, Power BI y Power Pages. Y luego tiene una serie de servicios comunes, que me veis abajo, que son compartidos por todos y que todos lo pueden utilizar, ¿de acuerdo? Power Pages, por tanto,
es una herramienta para construir portales web, básicamente, ¿de acuerdo? Es decir, es una herramienta que acelera en la creación de portales web. Pueden ser portales web corporativos, pueden ser portales de proveedores, pueden ser portales de clientes, pueden ser portales de comunidades. Luego un poco entramos en eso, ¿de acuerdo? Luego podemos construir sin una limitación de infraestructura, es decir, para lo que tiene Power Pages es que es puramente SaaS y por lo tanto la infraestructura está administrada, ¿de acuerdo? No tenemos que ser expertos en infraestructura, no necesitamos un hosting especial, toda la configuración y incluso el autoescalado, es decir, si hoy tenemos un portal con 100 usuarios, Power Pages se escalará para 100 usuarios. Pero si mañana tenemos 1000 usuarios, Power Pages se escalará para tener 1000 usuarios, ¿de acuerdo? Luego nos permite administrar todo a través de compartir, digamos, con confianza la información y el modelo de seguridad que tiene es muy potente. Y luego además también nos permite, aparte de todas estas características que vienen, como digo, de caja, también nos permite extenderla, que esto también es muy importante. Ahora un poco remarco esta parte, ¿de acuerdo? Es decir, podemos adaptar la plataforma a nuestras necesidades. Podemos agregar paneles, compartir documentos, meter chatbots dentro del portal, automatizar cualquier proceso, cualquier tarea, cualquier validación que haya dentro y todo eso gracias a que al final está dentro del ecosistema Power Platform, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, ¿cómo se ubica, no? ¿Cuál es la diferenciación de Power Pages dentro de Power Platform? Al final, lo bueno que tenemos en Power Pages es que podemos crear tanto portales externos, es decir, para clientes, para socios, para vendedores, para cualquier usuario externo que quiera interactuar con datos de nuestra organización o usuarios internos también, es decir, también podemos crear portales, pues por ejemplo, un portal de recursos humanos o puede ser incluso una intranet corporativa o cualquier otra cosa que eso os ocurra como portal interno, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, históricamente, y lo vemos mucho en el mercado, hay pocas soluciones de mercado que cubran correctamente las necesidades, puede haber algunos, pero que cubran exactamente lo que los clientes venís necesitando. Y bueno, al final Power Pages, al ser tan flexible y al poder incorporar otras muchas herramientas, pues como digo, como Power BI embebido, como Copilot Studio para crear copilots dentro del chat, como Automate para automatizaciones, la integración que tiene con Office, en fin, tienes ahí una serie de recursos que son muy interesantes, ¿no? Entonces, como os decía, de manera out of the box, de caja, Power Pages viene pues ya con un diseñador low code que te permite crear páginas web pues un poco al estilo, si conocéis WordPress o alguna herramienta similar, la parte low code sería un poco parecida a esta, ¿no? Bueno, tenemos un centro de plantillas, tenemos una serie de emplantillados que ya resuelven casos de uso típicos. Me parece que ahora estamos en torno a las 16 plantillas y bueno, cada X tiempo Microsoft va sacando más, ¿de acuerdo? Luego tenemos una parte de Design Studio, ¿de acuerdo? Que es donde editamos pues las diferentes páginas, la navegación, los botones, los formularios, las vistas y demás. Y luego, bueno, hay 4 áreas dentro de este Design Studio pues, claves, ¿no? Digamos, o que nos permiten configurar diferentes aspectos de la Power Page. Uno es el espacio de trabajo de la propia página, ¿vale? Como veis aquí en la miniatura. Otro es el espacio de trabajo del estilo, es decir, pues, de los colores, del branding, bueno, podemos editar todo lo que son los estilos. Luego tenemos el área de trabajo de los datos, es decir, a qué tablas nos conectamos, cómo las securizamos, qué columnas exponemos, qué vistas exponemos. Y luego tenemos una parte de configuración del espacio de trabajo que son, bueno, es la propia configuración general de la Power Page, ¿vale? Que al final es, pues, roles de seguridad, el tema del login, que bueno, que también aquí podemos configurar diferentes tipos de logins, etcétera, ¿de acuerdo? Todo este tipo de configuraciones. Y luego también hay un apartado pequeño de centro de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que nos redirige algunos recursos de Microsoft que va sacando, pues, con las actualizaciones que va sacando o con cursos para aprender a hacer según qué cosas. Otro tema importante es que Power Pages se ejecuta en Dataverse, ¿de acuerdo? Es decir, su base de datos es Dataverse. Dataverse es la misma base de datos que utilizan, por ejemplo, las aplicaciones Model Driven o que, por ejemplo, utilizan las aplicaciones Dynamics 365, es decir, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Field Service también, Customer Insights también. Hay una serie de aplicaciones que su base de datos es Dataverse,
¿de acuerdo? Dataverse al final nos abstrae, no es una sesión de Dataverse, ni muchísimo menos, pero tener en cuenta que todas las funcionalidades que tiene Dataverse las tiene per se Power Pages, porque Power Pages se construye sobre Dataverse, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, todos los conceptos que tenemos en Dataverse de vistas, de formularios, de seguridad aplicada a nivel de filas, seguridad aplicada a nivel de equipo, unidades de negocio, todo eso lo podemos aplicar también en Power Pages. Por lo tanto, si tenéis conocimientos también en el mundo Dynamics 365, podéis tener también conocimientos en Power Pages, porque hay muchísimos elementos que son similares. Pero si con todo lo que os he dicho todavía no pudiésemos adaptar exactamente a nuestro portal a lo que necesitamos realmente, a esos, y nos pasa muy habitualmente, ¿no? Hay procesos de negocio que son complejos, hay integraciones que son complejas, hay pantallas que hay un requerimiento muy fuerte de negocio para que tengan un determinado estilo, para que tengan un determinado branding, ¿no? Pues también Power Pages nos permite extenderla. Es decir, Power Pages no solo es esos editores low code, sino que cada una de las páginas tienen un botoncito que pone Edit Code, se nos abre Visual Studio y podemos editar pues tanto el HTML como el CSS, como el JavaScript, como incluso utilizar Liquid para interactuar con los datos que tenemos en Dataverse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final aquí podemos lograr exactamente el diseño que necesitéis, podemos crear componentes dentro de la Power Page y, por lo tanto, nos permite llegar tan lejos como queramos. Obviamente, siempre nuestra opción A va a ser utilizar low code, pero si por lo que sea tenemos que extender según qué página, según qué flujo, según qué funcionalidad, pues siempre tenemos la posibilidad de extenderlo a través de esta vía, abriendo Visual Studio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto un poco, como digo, es un repaso rápido de lo que es Power Pages, que al final es una herramienta para crear portales web a medida. Y yo creo que lo más interesante es que os demos casos de uso, ¿no? Es decir, de acuerdo, esto es una plataforma, parece que tiene buena pinta, tiene una parte low code muy potente que permite ya sin conocimientos técnicos avanzados, crear esos portales web y si luego, por lo que sea, necesitamos extender algunas de estas pantallas, algunos de estos flujos, podemos editarlos a través de código. También tenemos esa posibilidad. Y todo esto olvidándonos de la infraestructura que hay por debajo, que está totalmente administrada. Así que, bueno, le voy a dar paso a mi compañero Jaume para que os hable de casos de uso, de un poco estrategias que utilizamos en el ámbito de los portales. Así que, bueno, Jaume, adelante y ilústranos. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir. Bueno, pues gracias, Mario. Al final es un poco reforzar el mensaje que comentaba Mario, ¿vale? No estamos en un contexto de un portal en el que obviamente pues tenemos toda una serie de aceleradores, no es un portal de nicho que tiene una verticalización estricta para algo en concreto, sino precisamente lo que nos da es esa flexibilidad, porque está dentro de la plataforma, ¿no? Dentro de Power Platform, en la que a lo mejor pues ya tenemos otras soluciones que conviven o no. Aquí también depende un poco de la situación en la que estemos. Entonces, antes de llegar a los casos de uso, sí que me gustaría contextualizar, ¿no?, las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar, ¿vale? Entonces, podemos tener pues diferentes situaciones, ¿no? Desde un enfoque, obviamente esto es un ejemplo de un diagrama de muy alto nivel, ¿no?, a nivel de negocio, en el que tenemos un enfoque completo en la nube, ¿no? Aquí es donde tenemos los beneficios añadidos de que pues es una solución pues que está en el cloud de Microsoft, obviamente dentro de nuestro tenant, ¿no?, dentro de nuestro sistema, pero tiene la facilidad de que está dentro de la plataforma. Y como está dentro de la plataforma, podemos aprovechar pues todas las funcionalidades que ya tenemos para otro tipo de soluciones, como puede ser Power Apps, como puede ser Dynamics, como todo lo relativo a conectores, integración, todas esas facilidades que en un producto más de silo, más de un producto más cerrado, pues no tendríamos, ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes situaciones. Una vez que estemos en un completo, nos hayamos transformado o estemos directamente ya en un sistema en la nube. Y aquí es donde parte de esa integración pues es aprovechar aquellas integraciones que ya tengamos, por ejemplo, es decir, pues que a lo mejor pues ya tenemos una solución con Dynamics y nos hemos integrado con algún sistema. Aquí obviamente pues estamos
mostrando RPs, pero podría ser cualquier otro sistema, un sistema de recursos humanos, un sistema de cualquier otro sistema que tenga capacidades de integración, pues tenemos esa flexibilidad, ¿vale? Igual que tenemos flexibilidad con otro tipo de proyectos que no son estrictamente de portales, al tener la misma base de datos, pues tenemos ese beneficio añadido, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que, por ejemplo, ya hayamos integrado por otro sistema, pues ya lo tenemos en Dataverse, que es la base de datos compartida, para que nos entendamos, y sobre ese Dataverse podemos pues, montar un portal de Pages para exponer de manera segura esa información, ¿vale? A nivel de seguridad, igual que en Dynamics podríamos tener permisos o en Power Apps, pues también podemos controlar la granularidad de lo que se ve y de lo que no se ve, ¿vale? Y tener diferentes perfiles. Luego, en la parte de casos de uso, creo que es interesante precisamente plantear esto, la flexibilidad que tenemos en ese sentido, ¿de acuerdo? Pues en este caso es eso, soluciones como Dynamics 365, pues por ejemplo, si tenemos a nivel interno pues una solución de RP, hay que tener en cuenta que hay licenciamiento que sí que permite Power Pages, otros que necesitan un licenciamiento superior, pero sí que pues, tenemos esa posibilidad, ¿de acuerdo? De incluso pues que un usuario que ya está licenciado en Financial Operations pues pueda acceder a esos datos a través de un portal con una visualización pues diferente a la que tendría desde el frontal del sistema, ¿vale? Digamos que aquí es donde al tener esa misma base de datos que podemos conectar, luego vemos los diferentes enfoques, podemos acceder a la información de otra manera o para terceros que a lo mejor tienen que consumir o tienen que informarnos de algún tipo de dato, documento, aceptación, ¿de acuerdo? Y yo creo que uno de los puntos fuertes en este sentido es precisamente la integración, la capacidad para poder integrarnos con cualquier sistema, ¿de acuerdo? Porque al final son las propias herramientas de la plataforma lo que nos ayuda a hacer esta integración. Esto sobre todo pues con otros sistemas más e-commerce clásicos, pues es donde a lo mejor pues tenemos esas dificultades a nivel de pues una integración que se salga de lo normal, un escenario, un caso de uso más a medida que se salga del escenario convencional de A, B y C de un proceso más e-commerce, por ejemplo, pero yo quiero trascenderlo a nivel de procesos. Cualquier caso de uso lo podemos tratar. Este es uno de los casos, ¿no? En un enfoque que ya estamos en la nube, ya nos hemos transformado o hemos empezado directamente con este paradigma. Pero el habitual o el que suele pasar, ¿no? Como fruto de cualquier transformación, es que no sea así, ¿no? Es que tengamos pues una arquitectura local, tengamos una red privada con nuestros sistemas pues más o menos clásicos, por no decir legacy, ¿no? De sistemas en los que pues irremediablemente pues no son tan críticos que a lo mejor pues no nos hemos podido transformar o no hemos podido hacer ese cambio, ¿no? Ya sea por un tema económico o por un tema de tiempo, porque son demasiado críticos. Pues aquí tenemos esa facilidad, ¿vale? A nivel de integración. Obviamente esto también es un ejemplo, pero ¿cuál es el mensaje que quiero transmitiros? Pues que es una oportunidad para transformar todos aquellos sistemas que tenemos, pues que no nos hemos transformado y dotarlos de pues cierta modernización o transformación en cuanto a qué, pues que mi cadena de valor, mis datos que tengo yo en un sistema que puede estar en mi red local, poder exponerlos de manera segura externamente, ¿vale? Tanto datos como a lo mejor pues documentos que se pudieran generar. ¿De acuerdo? Aquí también obviamente no está en la ecuación, pero podemos tener también SharePoint como un compañero de Pages a la hora de poder exponer de manera segura a través del portal toda esa documentación que pudiéramos generar, ¿vale? Entonces, yo creo que son dos puntos de partida a nivel de Pages que son interesantes notar, sobre todo por esto, por el hecho de que no necesariamente tengo que transformar todos los sistemas de mi empresa, pero sí que a lo mejor, pues por ejemplo, añadir un portal a un sistema pues, RP o un sistema de recursos humanos o cualquier otro sistema, no quiero hablar de siglas, pero cualquier sistema que yo tenga en mi red privada y que no tenga esa posibilidad o a corto plazo no lo vaya a hacer, pues puedo exponer esos datos de manera segura. ¿De acuerdo? Y aquí es donde tenemos diferentes maneras de exponer esos datos. Pues un ejemplo sería precisamente sistemas que tuviéramos pues, con una base de datos SQL. Obviamente, aquí hay el potencial de que ese sistema que tuviéramos en local también pudiéramos tener pues, una aplicación con Power Apps para ese back office de gestión o esos procesos y luego Pages para exponer datos a nivel externo. Bueno, aquí hay diferentes enfoques, luego lo comentamos, pero
sobre todo lo que quiero es que os quedéis con ese mensaje, ¿de acuerdo? Con el hecho de no tengo que dar el salto de golpe, sino que puedo añadir, comenzar ese camino a nivel de transformación con esta noción de plataforma, ¿vale? Y luego, pues, ir añadiendo funcionalidad. Con esto, ¿cuál es el beneficio también añadido? Indirecto, pues el hecho de todos los conectores, pues notificaciones con Power Automate, de Teams, modernizar aplicaciones que estén en local, dándoles un saborcito más de plataforma, ¿de acuerdo? Dicho esto, tenemos estos dos enfoques y dependiendo de la situación, pues obviamente la solución final a cada uno de los casos de uso pues puede ser diferente, ¿de acuerdo? Pero aquí hay otro punto que esto es algo que yo creo que desde un punto de vista de sistemas, esto quizás es un poquito más técnico, pero sí que quiero que también os quedéis con el mensaje de que no necesariamente tenemos que integrar datos, sino que también podemos aprovechar la noción de tablas virtuales o entidades virtuales, que no deja de ser pues, acceder a datos que tengo en local, por ejemplo, en un SQL, por ejemplo, en una base de datos, y exponerlos de manera segura hacia fuera. ¿Vale? Y aquí también, obviamente, permitiendo incluso, aquí depende del caso de uso, pues permitiendo que se pudiera escribir en algún sitio, bueno, hacer algún escenario en el que en lugar de estar integrando datos, lo que hago es acceder directamente a esos datos, ¿vale? Obviamente hay que tener en cuenta diversos criterios a nivel de cómo lo enfocamos, pero sí que pues esto nos da flexibilidad para hacer cosas, ¿de acuerdo? En este caso, pues justo este mes de abril han liberado hacer este ejercicio de tener un portal de Pages conectado contra un SQL que pudiera tener local o contra SharePoint, como un conector más, como un registro más, como si tuviéramos en nuestro CRM o en nuestro, ¿vale? Y en un futuro también está la posibilidad de hacer esto mismo con Business Center, ¿de acuerdo? Dicho esto, simplemente son los 4 mensajes que quería trasladaros. Pasamos a casos de uso tipo que yo creo que son interesantes, sobre todo para que los tengáis en cuenta. Pues un caso clásico de Power Pages es un portal de compras, un portal de proveedores, ¿de acuerdo? En el que pues normalmente, pues clásicamente todos estos datos estaban en un RP y se hacía esa gestión en RP. Pues, como todos los sistemas, pues el primero que llega es el que tiene esa gestión, pero sí que es verdad que esa dimensión a nivel externo, ¿no? de entrar datos, de entrar información, pues no es algo que esté tan modernizado, ¿no? Entonces, justo este caso de uso tiene mucho sentido como un marco de extensión de una solución RP, ¿vale? Digo solución RP porque al final no deja de ser una integración entre sistemas, lo que os comentaba antes, independientemente de si es Business Central, Finance Operations, SAP, cualquier otro sistema que tuviéramos encima de la mesa, ¿vale? Pero la idea, ¿cuál es? Tener pues un portal en el que gestionamos, obviamente, el acceso y seguridad y demás de estos usuarios, de estos proveedores. ¿Para qué? Pues para que den de alta desde información relativa a pues, licitaciones que quisiéramos hacer, lanzar una RFP y que nos suban a las ofertas, aprobar esas ofertas. Digamos que no solo es la parte de entrar datos o habilitar una entrada de datos externa y lectura de información, sino también aprovechar que estamos en Dataverse y que tenemos también, además de Power Pages, podemos tener Power Apps, podemos tener un back office en Power Apps que antes de que llegue el dato al RP, pues lo hayamos trabajado, hayamos dicho, ostras, aquí esta factura está mal, arréglala porque no estoy de acuerdo. Y antes de, entre comillas, ensuciar el RP, pues tenemos ese paso previo a lo mejor para poder aprovechar a aprobar o no una factura que se ha entrado dentro del sistema o gestionar otro tipo de procesos que pues históricamente a lo mejor estarían en el RP, pero pues tenemos un perfil que podría estar, por ejemplo, en Power Apps con un licenciamiento mucho más económico, ¿de acuerdo? Para gestionar, pues, por ejemplo, pues un proceso de homologación de un proveedor en el que me tiene que dar una documentación, me tiene que subir ciertos datos a la plataforma y en el momento en que todo está ok o estamos de acuerdo, pues entonces sí que lanzar la creación con todas las plantillas, etcétera, que tuviéramos en nuestro RP para que a todas fuera un proveedor. Digamos que esto nos da la oportunidad de preparar el terreno antes de llegar a informar datos en el RP y a la vez nuestra cadena de valor y datos y información que tuviéramos en el RP, poder exponerla de manera segura hacia el exterior, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, todo lo relativo a notificaciones, ¿vale?
Otro clásico, pues un portal de clientes, ¿no? Son los dos paradigmas tipo, ¿de acuerdo? Pues un poco en la misma línea. Aquí todo lo que tenga que ver con pues, una aceptación de un presupuesto, tener mi listado de facturas, pues una noción de consulta de stocks, pues un carrito, ¿de acuerdo? Todo lo relativo a pues, un ciclo de ventas, exponer información, o procesos que pudieran haber relativos pues, al estado de un envío, etcétera. ¿De acuerdo? Es la misma filosofía, pero con una vertiente de cliente. De hecho, sobre un mismo sistema podrían convivir los dos portales. Es decir, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Sí que lo veo, obviamente, como algo diferente, porque el enfoque es diferente, pero a nivel de base de datos incluso podríamos convivir con la misma solución. Este es interesante porque se sale del paradigma tipo y también nos puede ayudar a entender pues un enfoque diferente a nivel de portales, ¿de acuerdo? Cambiad inquilino por cualquier otro interlocutor que pudierais tener en el que, por ejemplo, se le dé servicio, ¿de acuerdo? Información, en este caso un portal de inquilino, pues ¿qué podríamos tener dentro de este portal? Pues podríamos tener información sobre mi contrato, sobre mis convivientes, subir incidencias sobre el inmueble o los espacios, tener información sobre pues, temas de seguridad relativos al inmueble en el que vivo. Incluso, pues, lo que decía, en conjunto con Power Apps, pues podemos tener a lo mejor una aplicación para generar facturación, para llevarla a RP y que haya, pues, cierta manipulación o cierto trabajo o cierto visado previo antes de llevarlo al RP. Aquí es interesante porque no lo he comentado antes, pero dentro del portal podemos tener diferentes perfiles. Entonces, imaginaos que tenemos un portal del inquilino en el que además pues podemos tener a pues, empresas que estén subcontratadas que también, obviamente, no van a ver la información del contrato de esta persona, ¿no? que está viviendo en este inmueble, pero sí a lo mejor pueden ver las incidencias y sobre un mismo sistema podemos gestionar, pues acordar la visita, subir pues evidencias del antes y el después de a lo mejor haber reparado algo que está dentro de la garantía o que está cubierto por el seguro. Bueno, este tipo de acciones se podrían gestionar perfectamente con esta dimensión de tener pues un perfil más de usuario X y otro perfil pues de operario, por ejemplo, o de subcontrata o de administrador. Sobre un mismo portal, sobre la misma información, podemos tener diferentes paradigmas. ¿Vale? Yo creo que es interesante traer esto precisamente por esto. Y nada, luego, simplemente aquí amalgama de casos de uso. Yo creo que es interesante también notar la parte de recursos humanos con esa dimensión que comentaba Mario a nivel interno, porque podemos tener un portal del empleado en el que pues, gestionemos solicitudes. ¿Vale? A nivel de usuario, de acceso, podemos usar el mismo login que tenemos de Office, de Microsoft 365, ¿de acuerdo? El mismo usuario de nuestro directorio activo para poder acceder a este portal, ¿de acuerdo? Y con esto, pues poder tramitar cierto tipo de información, desde solicitudes, desde procesos de onboarding, offboarding. Aquí es interesante, sobre todo por ir un poquito más allá de un forms, ¿no? Pues, si hay que subir información a nivel de pues, un currículum, datos relativos al empleado o al colaborador, como queramos llamarle, ¿de acuerdo? Aquí ciertas sinergias, sobre todo por eso, porque ya tenemos solventada la parte del acceso y porque al final, pues, típicamente, pues aquí a lo mejor pues hay un talent o hay un HR, hay algún sistema de recursos humanos con los que a lo mejor nos tendremos que conectar. Pero sí que es interesante por el hecho de todo proceso que tenga una entrada de datos, una solicitud de documentación. De hecho, aquí a la derecha también tenemos la parte de Know Your Customer, de formularios de KYC, pues que también va un poco en la misma idea. Es modernizar pues, un proceso a lo mejor que era más de solo entrada y que tenga ciertos inputs y outputs, ¿de acuerdo? Para pues, añadir documentación y que a lo mejor pues, esa documentación la tengamos pues, dentro de SharePoint, por ejemplo. ¿Vale? Temas de recursos humanos, pues a nivel de entregas de EPIs, no lo hemos dicho, pero se podrían hacer procesos de firma, de tal manera que pues, homologáramos un poquito más o le diéramos un poquito más de entereza a todos esos procesos. Y al fin y al cabo no deja de ser el hecho de
gestionar un proceso, una entrada de información, exponer datos de manera segura y, como veis, no es una solución tipo que hace solo A, B y C, sino que es una plataforma con aceleradores, sobre todo aquí es importante el enfoque de low code, con el que poder desarrollar, configurar y acelerar en nuestro proceso de transformación. Y sobre todo es eso, el hecho de hacerlo con un enfoque low code, pues al final hace que sea más fácil de mantener, que el propio fabricante, pues este producto le pone mucho cariño, como todos los de la plataforma, y a medida, bueno, cada 6 meses hay nuevas funcionalidades a nivel de release grande, por decirlo de alguna manera, y mes a mes también se van añadiendo nuevas funcionalidades. Es algo que está vivo, obviamente todo controlado desde un punto de vista de gobernanza, pero es algo que con este enfoque de plataforma la evolución es mucho más rápida que con un producto desarrollado a medida, pues que al final pues se acaba quedando obsoleto. Y ahora obviamente pues con toda la entrada de la IA, ¿de acuerdo? Pues ahora todavía más podemos acelerar. Y le cedo el testigo a mi compañero Mario, que os explica el encaje de la IA en Power Pages. Muchas gracias, Jaume. Pues efectivamente, aparte de los casos de uso que hemos visto, también es importante entender que, bueno, que como no podía ser de otra manera, Microsoft también ha incorporado pues la inteligencia artificial en Power Pages, ¿de acuerdo? Como digo, esto no es un webinar ni mucho menos de IA, pero sí que creo que es interesante que veamos que la plataforma también nos proporciona de manera natural, sin tener conocimientos de IA, pues una serie de aceleradores, una serie de ayudas que nos van a permitir hacer según qué cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, como digo, una pequeña demostración, un pequeño ejemplo. Esto es un portal de Power Pages que estamos editando, ¿de acuerdo? Que se llama Good Growth Bank. Y yo le puedo pedir cosas a Copilot, por ejemplo, en la propia Power Page, algo tan genérico como, oye, pues ponme la página un poco más moderna. Y él, a nivel de edición, nos va creando pues nuevas visuales, ¿no? Obviamente podríamos ser mucho más específicos y decirle los colores que queremos o las funcionalidades que queremos tener y demás. También hay otra cosa interesante y es que el propio contenido también puede ser sugerido por Copilot. Es decir, oye, le puedes decir que lo reescriba para que sea pues más claro o para que sea más conciso o no, o todo lo contrario, para que sea mucho más explicativo o mucho más detallado, ¿no? Entonces, también nos ayuda en la propia redacción de la página. Como veis, cualquier elemento puede ser susceptible de ser ayudado por el Copilot. Es decir, incluso si yo quiero crear un formulario, yo puedo decirle, oye, pues quiero crearme un formulario, por ejemplo, para la solicitud de un crédito de un estudiante y él directamente con ese contexto que le hemos pedido nos crearía el formulario basándose en las tablas que existen, en los campos que existen y nos haría una propuesta. Y incluso podemos seguir interactuando con el Copilot y podemos seguir diciéndole, oye, pero ¿me puedes añadir un campo nuevo para que el estudiante, por ejemplo, pueda subir una prueba de crédito? Y realmente eso nos da, digamos, una ayuda más, aparte ya de, como veis, Power Pages es muy visual, es muy fácil. Y encima, adicionalmente, podemos incluso añadir un chatbot para ser consumido por el usuario final, ¿vale? De esta manera tan sencilla, con este check, ¿de acuerdo? Que habilitamos, podemos también publicar un chatbot dentro de nuestra propia página, no para ayudarnos a construir la página, sino para hacerle preguntas e interaccionar con nuestro portal, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, ahora vamos a ir un poco punto a punto analizando esto que acabamos de ver. Power Pages, pues al final incorpora inteligencia artificial pues todavía para acelerar más, ¿no? Y con ese contexto de Copilot de una manera pues muy, muy contextual, muy tangible, muy, oye, pues necesito esto, hazme esto otro. Pues Power Pages incorpora estas características de manera estándar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a analizar un poquito lo que acabamos de ver y como digo, esto es un pequeño vídeo y si queréis más una demo en directo, pues no dudéis en llamarnos, os lo enseñaremos
sin ningún tipo de problema. Esto es un pequeño tentempié para que veáis un poquito de qué es capaz la IA dentro de Power Pages. Aquí tenemos el primer enfoque, que es utilizar la IA para construir, que es el que habéis visto, es decir, podemos generar las páginas web enteras con lenguaje natural, podemos generar formularios también con lenguaje natural, es decir, como habéis visto, y podemos generar contenido de texto también con lenguaje natural. Como veis, esto es un poco un primer paso. Luego podemos ir interactuando con lenguaje natural o no, o podemos directamente editar nosotros a nuestro gusto, ¿de acuerdo? También subrayar, obviamente, que por debajo está utilizando Azure OpenAI, ¿vale? Los servicios de Azure OpenAI, aunque eso para nosotros es totalmente transparente. Y, bueno, tiene una serie es decir, nunca va a sugerir contenido pues que sea ofensivo o que no esté alineado con las políticas de la empresa, ¿de acuerdo? Tiene pues una serie de comprobaciones responsables de IA, comprobaciones de moderador de contenido y comprobaciones propias que Azure OpenAI hace, ¿de acuerdo? Es decir, obviamente siempre la revisión humana va a ser un plus, pero que de base nunca va a sugerir cosas que no sean adecuadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la IA, por un lado, nos acelera en la parte de creación, es decir, nos ayuda, tenemos un copilot para ayudar a acelerar algo que ya de por sí con el low code llevamos bastante rápido, pero bueno, con Copilot nos puede ayudar todavía más, ¿vale? En este aspecto. También deciros que en la parte de código, que os comentaba antes, si usáramos la parte de código, también hay un Copilot en ese Visual Studio que nos va sugiriendo código también. Si le vamos pidiendo, oye, pues quiero una interfaz que tenga un gradiente degradado con el color azul y verde y gris y tal y cual, eso te lo pone también a nivel de código por detrás, ¿vale? Entonces es bastante útil, sobre todo para ese primer momento, ese folio en blanco, ¿no? Que tenemos al principio. Y luego, la segunda parte que os he enseñado, IA para consumir. Es decir, nosotros también podemos, con estos dos checks, poner un chatbot dentro de nuestro portal y ese chatbot se va a conectar a las tablas que tengamos dentro de ese portal, a la información que tengamos expuesta en ese portal. Por lo tanto, vamos a ser capaces de preguntarle cualquier cosa sobre nuestros datos y el chatbot nos va a contestar, nos va a permitir interactuar e incluso se va a colocar en el contexto en el que estemos. Si estamos en una pantalla, como decimos, de solicitud de información, el chatbot nos va a sugerir algunas preguntas que podríamos hacerle en base a la información que sabe que hay en las tablas, ¿vale? Pero este chatbot no accede a toda la información, sino que los usuarios, cuando entran con su usuario y contraseña, estos chatbots se pueden poner para usuarios autenticados o usuarios sin autenticar, pero cuando los ponemos con usuarios autenticados, accederán únicamente a la información de la cual esos usuarios tengan permisos. Si yo soy un proveedor que está entrando dentro de la plataforma y solo tengo acceso a ver mis facturas, este chatbot solo me va a dar información de mis facturas, no va a acceder a otro tipo de información. ¿Por qué? Porque el modelo de seguridad es el mismo que el del propio portal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también tenemos este concepto de que podemos utilizar la inteligencia artificial para ser consumida, ¿vale? Y luego tenemos un tercer punto, ¿vale? Un caso de uso que os hemos querido traer, está anonimizado, que es básicamente que nosotros también podemos personalizar no solo esto, como siempre, out of the box que viene en el sistema, que tú le puedes ir haciendo preguntas y que te va respondiendo en base a lo que encuentran los datos de tu portal, sino que también podemos crear copilotos personalizados, ¿de acuerdo? Esto es un poquito más sofisticado, es un poquito más complejo, pero también se puede, ¿vale? Y hoy os vengo a traer un caso de uso, es para sobre todo portales B2B de compras, que, bueno, nosotros le llamamos Smart Selling Assistant, que básicamente sirve para la optimización de ventas, ¿vale? Y os cuento un poco, es decir, al final, en una página web donde, bueno, pues hay diferentes productos, diferentes referencias, incluso referencias que son muy parecidas y el usuario a veces no sabe muy bien a qué referencia pues es la más adecuada o incluso tiene una noción de lo que quiere, pero no lo tiene muy claro. Se puede construir un copilot, digamos, que sea multimodal. ¿Qué significa que sea multimodal? Pues básicamente es que yo le puedo, por ejemplo, pasar una imagen al copilot, le puedo decir, oye, pues quiero algo similar a esto. Le puedo pasar una imagen y con Copilot Studio podemos usar algunos servicios, son muy novedosos, de Azure OpenAI, como son Azure OpenAI Vision, y podemos buscar similitudes en las imágenes en tiempo real
de la imagen que el propio usuario nos acaba de pasar y, por lo tanto, darle recomendaciones basadas en imágenes, ¿de acuerdo? Esto que parece súper difícil o que parece muy complejo, realmente no lo es, gracias a que, obviamente, ahora la inteligencia artificial es más accesible, ¿de acuerdo? A través de los servicios, como decimos, de Azure OpenAI, está securizada, está controlado el coste y este caso de uso se puede realizar y se puede realizar en Power Pages, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos también utilizar o bien el chatbot de manera estándar, y hace lo que os he enseñado antes, o también el chatbot se puede utilizar de manera custom, es decir, podemos personalizarlo y meterle la funcionalidad que consideremos pues puede darnos más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí sería la parte de inteligencia artificial. Como veis, pues nos aporta valor, nos da un impulso. Se trata de aceleradores, se trata de que al final Microsoft está incorporando la inteligencia artificial a cada uno de sus productos, ¿de acuerdo? Y Power Pages, por supuesto, no podía quedarse sin esa parte. Así que no lo he dicho al principio, pero tenéis un apartado de preguntas, ¿de acuerdo? Que si queréis en la herramienta de webinar, bueno, podéis escribir y luego al final de la sesión os las responderemos, ¿de acuerdo? Por si queréis ir apuntando ahí alguna duda que os haya quedado, algún tema que queráis profundizar. Y si luego hay muchas preguntas, lo que haremos es os contestaremos por correo o contactaremos con vosotros directamente, ¿vale? Y por último, vale, eso está muy bien. Hemos primero visto qué es la plataforma, luego hemos visto posibles casos de uso que tiene la plataforma y también hemos visto como tema adicional que la plataforma además también incorpora pues las últimas tecnologías en inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? Utiliza Copilot, que por debajo de Copilot utiliza GPT-4 y si mañana sale GPT-5, pues como ya sabéis, Microsoft tiene gran parte de la propiedad de OpenAI y por lo tanto también incorporaría GPT-5 sin que nosotros tuviésemos que hacer nada, ¿vale? Pero, ¿cómo lo hacemos? Es decir, vale, tengo claro cómo es la plataforma, tengo claro para los casos de uso, seguramente muchos de vosotros ya teníais en la cabeza el caso de uso que necesitáis, otros a lo mejor decís, bueno, vale, tengo un poco claro lo que quiero, pero necesito ideas, necesito ver qué más puedo hacer con el portal para enfrascarme, ¿no?, en un proyecto de portales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Cuál es el journey un poco que seguimos desde Prodware para hacer este tipo de proyectos? ¿Vale? Básicamente, podemos ayudaros desde muchas perspectivas, ¿de acuerdo? Al principio, arriba del todo, podemos planificar la adopción de Power Pages, es decir, os podemos también enseñar y podemos entrenaros para que vosotros aprendáis también en mayor o menor medida a desarrollar en Power Pages, ¿de acuerdo? Luego podemos también diseñar con vosotros los portales, es decir, esto ya desde un apartado mucho más consultivo, podemos ver, oye, qué portal necesitáis, qué pantallas necesitáis, qué diseño necesitáis, ¿no? Para que se adapte, a la medida del usuario final. Luego tenemos una parte de ver con qué nos integramos. Como decía antes mi compañero, nos podemos integrar con cualquier sistema, sea on-premise, sea online, sea de Microsoft o sea de otro proveedor. ¿De acuerdo? De hecho, es muy habitual que nos podamos conectar también a ERPs, a CRMs, a cualquier otro sistema de otro proveedor. ¿De acuerdo? Seguridad y cumplimiento, es decir, asegurar que estos portales van a cumplir a nivel normativo y de privacidad de datos. Esto también es otro punto que abarcamos. Luego, ya una vez tenemos el diseño del portal, saber con qué nos integramos, saber cómo va a funcionar la seguridad y cumplimiento del portal, ya nos pondríamos a desarrollar y configurar Power Pages. Como decimos, construcción técnica, la propia configuración del portal, incluso personalizaciones específicas, ¿de acuerdo? Tenemos perfiles tanto low code como pro code para la parte de Power Pages, especializados en Power Pages, ¿de acuerdo? Luego la parte propia de gestión del contenido, ¿de acuerdo? Básicamente ver el tipo de contenido, ver cómo se actualiza, ver cómo se sube, ver cómo se distribuye, ¿no? También toda esa parte. Luego tendríamos siempre al final, suele haber una parte de analítica y reporting, es decir, tenemos una serie de herramientas que podemos enganchar al portal para que saquéis conclusiones del uso o la actividad del portal, a las páginas que se entran más, qué usuarios son los más activos o a qué botón se está pulsando más, ¿no? Cualquier insight que tengamos dentro del portal lo podemos monitorizar, ¿vale? Con herramientas específicas.
Y luego, obviamente, una vez ya hemos terminado de desarrollar el portal con vosotros, pues tenemos una parte de mantenimiento y soporte y de evaluación y mejora continua. Es decir, si queréis continuar con nosotros, seguimos trabajando de manera iterativa dentro de los portales porque, bueno, ya estamos con varios clientes en esta metodología, ¿no? De trabajo, de aseguramiento de la calidad y de mejora continua de los portales que tienen actualmente. ¿De acuerdo? Pero por hacerlo todavía un poquito más sintético, ¿vale? Porque estos son bloques un poco alto nivel, por hacerlo un poco más sintético, al final siempre nos centramos en un proyecto de Power Pages, como al final es un portal a medida, aunque es verdad que tenemos muchísimos aceleradores, tenemos diferentes partes, ¿no? Tenemos una parte de consultoría, donde podemos hacer assessment, visión y estrategia, es decir, pondríamos un arquitecto de Power Platform a vuestra disposición para que os ayude en este assessment, en esta visión, esta estrategia, en este roadmap, ¿de acuerdo? Análisis ASIS y B2B, caso de que tengamos, por ejemplo, que migrar un portal que tengáis actualmente, y diseño B2B, para que veamos exactamente cómo nos podemos integrar a los sistemas, cuáles son los flujos y demás. O incluso también la modalidad de prueba de concepto, es decir, si queréis primero probar la tecnología porque no la conocéis y demás, también podemos hacer pequeñas pruebas de concepto de una semana, de 2 semanas, para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, bueno, también es una modalidad que solemos trabajar. Una vez ya tenemos la consultoría, ya tenemos el diseño, el to-be, ya podemos empezar con el proyecto. Como os decía, en la parte de Pages, pues tenemos obviamente la parte de despliegue, la parte de configuración, la parte de low code y también la parte de pro code, caso de que sea necesario, la parte de securización y también un poco lo que os he enseñado, la parte de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la parte de proyecto podemos mirar todas estas patas, ¿vale? Cada vez pues la inteligencia artificial tiene más peso y da valor, ¿no? Si el portal está bien hecho, si los datos son de calidad, da ese valor adicional para el usuario final, ¿de acuerdo? Y también, y no menos importante, la parte de servicio, es decir, nosotros desde Prodware tenemos lo que llamamos centro de excelencia, que no deja de ser un servicio administrado para que os acompañemos o os sigamos acompañando. El equipo del COE está dentro de nuestro departamento de Power Platform y por lo tanto os vamos a dar esa continuidad, ¿no? Pues para gobernar los portales, para realizar planes de adopción. Si no queréis tener los planes formativos o los planes de adopción al principio, pero luego queréis tener una cierta autonomía o ser un nivel 1, por ejemplo, para, depende qué características del portal, os podemos formar también para que seáis ese nivel 1. ¿Vale? Podemos generaros analytics as a service, es decir, pues informes, reports, monitorización de la actividad del portal, de la información que proporcionan los clientes o de cualquier cosa que necesitéis, toda medida, por supuesto, ¿vale? Y luego también tenemos servicios de monitorización y uso, ¿vale? Que podemos traquear, que podemos, bueno, pues hacer acciones correctivas de manera más proactiva si estamos en un escenario más de servicio, más de COE, ¿de acuerdo? Así que, bueno, este es un poco el cómo lo hacemos, cómo empezamos. Como digo, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros, en tener una primera sesión, en tener una primera charla, en ver el escenario. No importa si el escenario es más grande, más pequeño, esto al final nos podemos adaptar a cualquier escenario. De hecho, es lo que hacemos. Y realmente, bueno, pues nos transmitís vuestras necesidades, vuestros problemas, vuestros miedos y nosotros, como digo, lo aterrizamos y lo ponemos en acción. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas, ¿de acuerdo? Dejarme abrir la parte de preguntas, que la tengo por aquí en otra pantalla. Vale. Vale, lo primero que nos preguntan es, buenos días, ¿qué licencias se necesitan para montar todo eso? Vale, como era una pregunta que posiblemente nos hemos anticipado a que, a que podía existir, Jaume, si te parece, la puedes contestar tú y Sí, además sí, yo te sí, sin problema. voy a poner una pequeña ayuda que tenemos aquí La, que nos hemos la slide de reservado. Porque, apoyo, sí, exacto, de acuerdo. Vale. venga, Hay, genial. hay dos, hay dos, hay varios modelos de suscripción, hay algún pago por uso y demás, pero el habitual y el que entre nosotros pues,
es más económico, es el modelo de suscripción, ¿de acuerdo? En lugar de ser licencias nominales, como podríamos tener con Dynamics, son licencias de capacidad, para que nos entendamos. Son paquetes de accesos, ¿de acuerdo? Entonces, estos paquetes, al final, lo que condicionan es el número de accesos que tenemos a un sitio de Power Pages durante un mes, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos vertientes. Una es usuarios autenticados, es decir, usuarios que han acabado logándose dentro del aplicativo, ¿vale? Estos son los que nosotros les habilitamos el acceso. Y luego hay un licenciamiento anónimo, es decir, cualquiera que caiga dentro del portal. Importante, podemos tener el portal solo con licenciamiento autenticado, es decir, podemos tener nuestra web corporativa convencional con toda su creatividad y la inversión que probablemente ya habréis hecho, ¿no? Y un botón que nos lleve hacia un portal de Power Pages a modo de área privada, donde tengamos toda esta funcionalidad más de procesos, de entrada de datos, de reporting, por ejemplo, o de acceso a documentación. Entonces, podemos tener solo la parte de arriba de usuarios autenticados, ¿de acuerdo? Y al final escala por volumen, es decir, que por más paquetes, pues obviamente hay un precio por volumen. ¿Cuál es el precio que pone aquí? 187,20 por cada pack. Son packs de 100 usuarios, es decir, a efectos prácticos son 1,87 por usuario al mes. Pero esto tiene un detalle, ¿vale? Y entiendo la pregunta porque es bastante habitual que nos encontremos esto. Esto se licencia por usuarios que accedan al aplicativo. Es decir, yo puedo tener 1000 usuarios potenciales que he dado de alta y que yo controlo si acceden o no, ¿de acuerdo? Pero al mes solo me acceden 3, 100. Pues solo tengo que licenciar esos 100. Solo necesitaría un paquete de 100 usuarios, que son los 187,20, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto el número de usuarios totales, sino la recurrencia de esos accesos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? En el momento en que yo, este mes, estamos a 10 de abril, en el momento en que yo accedo hoy, las siguientes veces que acceda ya no me va a contabilizar ese acceso. Solo me va a contar como un acceso de un usuario en ese mes. De tal manera que si yo luego pues tengo más procesos sobre este portal, pues estoy sacándole todavía más partido a este licenciamiento, ¿de acuerdo? Sobre todo aquí un poco es la idea de tener varios procesos, de exponer información y de añadir más valor añadido sobre esa inversión a nivel de licencia, ¿de acuerdo? Para amortizar este licenciamiento. Que tenemos 101, que es otra pregunta también recurrente, tengo un paquete de 100 y tenemos 101 accesos este mes, el portal no se corta, no se apaga ni nada, pero sí que está el compromiso por parte del cliente y nosotros acompañándonos como partner de que los accesos estén acordes al volumen de acceso habitual. De tal manera que si de manera regular tenemos 300 accesos, pues tendríamos que comprar 3 paquetes, ¿de acuerdo? Y va un poco en esta línea. Sobre todo es gobernar el hecho del anónimo, es algo que se puede, un enfoque más hacia afuera, ¿no? Se puede abrir, pero puede convivir perfectamente solo la parte autenticada de usuarios que se loguean. Sí. Y vosotros gobernáis, ¿de acuerdo? O sea que aquí es un poco es el punto. Del mismo Sí, modo, hay otro punto. A modo un poco también, que también es importante, cada una de estas que también a veces nos preguntan, es esto que veis a la izquierda, también un poco por puntualizar, cada una de estas capacidades lo que os van a dar es espacio de almacenamiento por debajo en Dataverse también, ¿vale? Es decir, vais a poder guardar más información en base también a los packs que vayáis cogiendo, ¿vale? Y solo matizar, y te dejo seguir, Jaume, es los packs de arriba son de 100 usuarios, los packs de anónimos son de 500 usuarios, ¿vale? Es decir, un pack es de 500 usuarios mínimo, ¿vale? Y, sin embargo, para autenticados se pueden coger de 100 en 100, ¿vale? Sí, Eso sería un poquito eso. aquí también hay otro punto y es pues tirar de sentido común. Si tenemos 1000 usuarios, pero me lo invento, el 80% de la facturación viene de 50 seleccionados, pues a lo mejor hay que enfocar el tiro hacia esos 50 y a veces tendemos a ser muy todo o nada, ¿vale? Pero también os lo traigo porque es bastante habitual, nos hemos encontrado alguna situación similar,
en la que, pues, en lugar de licenciar a todos los todos los clientes o proveedores, pues si tenemos un trabajo intensivo con X clientes seleccionados, pues a lo mejor vale la pena tener ese enfoque para esos clientes en los que hay mucho más trabajo y que vemos el retorno mucho más claro que para todos. También un poco por controlar ese OPEX, ¿vale? Ese licenciamiento. Eso es. Entonces, bueno, nada, ya solo por cerrar, a nivel de nombre de licencia, que también que nos lo están preguntando, bueno, solo hay dos tipos de licencia en Power Pages. Una se llama Power Pages Authenticated Users y otra se llama Power Pages Anonymous Users, ¿vale? Sería un poco es el nombre, ¿vale? Para que encontréis este tipo de licencia en la store de Microsoft, ¿de acuerdo? Y aquí hemos hecho un poco el ejercicio de cuánto cuesta el usuario, ¿vale? En cada uno de ellos. En la parte de arriba, pues 1,87 el usuario en el Tier 1. Obviamente, si coges muchos packs, ya te sale a 0,70 el usuario, incluso a 0,46 si subiéramos al Tier 3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay más preguntas por aquí, a ver si podemos responderlas todas. ¿Vale, Jaume? Mira, nos preguntan, ¿cómo se integra con la firma digital de documentos? ¿Con un proveedor de confianza? Nos pregunta Oscar. Bueno, Jaume, ¿qué opciones tenemos a nivel de firma? Existe, de hecho, la parte de integraciones, el propio fabricante está invirtiendo en ese sentido, tanto a nivel de integraciones con, por ejemplo, pasarelas de pago, como podría ser Stripe, y también, por ejemplo, con DocuSign, ¿vale? Esto es algo que todavía está en vista previa, pero como tenemos Power Automate a nivel de integración con Power Pages, pues podemos perfectamente integrar procesos de firma, en este caso con DocuSign, pero en realidad cualquier sistema que tenga una API con la que podamos comunicarnos, pues no hay ningún Mm. tipo de problema en gestionar ese proceso de firma y que el lanzamiento sea pues un documento que se ha generado o que tenemos dentro del portal que se tiene que firmar sin problema. Exacto. Digamos, el estándar te lleva a DocuSign, que digamos que es la empresa que tiene partnership con Microsoft, pero como dices, Jaume, podríamos utilizar otros proveedores también de firma digital. Pero bueno, digamos que DocuSign está integrado, ¿vale? Tiene ahí una integración como más sencilla, más configurando tu cuenta de DocuSign, haces checks y ya directamente te aparece pues una especie de ventanita dentro del portal que te permite firmar los documentos, ¿vale? O sea que, bueno, sería un poco el recomendado por Microsoft, pero si tenéis otro, se puede utilizar, ¿vale? Tenemos más preguntas. Vamos un pelín pasado de tiempos, pero bueno, vamos a intentar responder a las preguntas, Jaume, que creo que son bastante interesantes, ¿vale? Nos pregunta Emilio, dice, ¿existe la posibilidad de conectarlo sobre un Azure AD B2C para la gestión de usuarios que tengan habilitada el login con Single Sign-On para acceder a otras herramientas con la misma cuenta? ¿Vale? Bueno, Jaume, ¿qué opciones tenemos de login dentro de lo que es Power Pages? Porque es verdad que, bueno, hemos Sí. hablado un poquito de ellas, pero ¿qué opciones tenemos? Tenemos precisamente la opción con Azure AD B2C, ¿de acuerdo? A nivel de gestión. Esto también es interesante porque nos libera de esa gestión de identidades, ¿vale? Y lo delegamos a Azure AD B2C. También tenemos, y esto porque depende de la tipología de cliente o de interlocutor o de proveedor que tengamos, pues si es una persona que está en la obra o está en una ferretería o está depende del contexto, pues a lo mejor no tiene ni siquiera correo electrónico. Entonces hay otro tipo de autenticación, aunque ya es algo que obviamente pues Microsoft recomienda tirar hacia Azure AD B2C, es la autenticación local, es decir, la propia contraseña sí que se guarda, se genera un hash y se guarda esa contraseña a nivel del propio contacto que tenemos en Dataverse, ¿vale? Entonces tenemos esas diferentes opciones. Hay otros proveedores, pues a nivel de otros, de Google, etcétera, pero bueno, normalmente suele ser un híbrido Sí, entre bueno, y obviamente también la de Azure AD, que lo he comentado antes, que esa yo creo que es exacto. interesante por el hecho de pues, nuestro propio login ya no tanto en un enfoque B2C, sino en un enfoque más interno, ¿de acuerdo? Que tengamos un usuario en nuestro tenant y que acceda vía su propio Sí. login que ya tiene. Por lo tanto, la respuesta sí, se podría hacer single sign-on para Azure AD B2C, se puede configurar bueno, como dices, Jaume, tenemos varias posibilidades, diferentes proveedores, podemos conectarnos incluso con una cuenta de Gmail si lo configuráramos, podríamos hacerlo en la configuración local del propio Power Pages para tener ahí el control de los logins, usuario y contraseña y tenemos una Power App para administrarlo, tenemos Azure AD, bueno, ahora se llama Entra ID,
el servicio para hacer todo esto? Bueno, a la respuesta sería sí que se puede y tendríamos que ver ese escenario para integrarlo, pero sí que se puede, ¿vale? Están contemplados todos los posibles logins, ¿vale? Vale, y luego también, y ya aquí cerraríamos, ¿vale? Porque, como digo, vamos un poquito pasados de tiempos, pero creo que la pregunta también es muy interesante. Vale, Francisco nos pregunta si se dispone de licencias de Dynamics 365 Finance and Operations, ¿este coste es el mismo o sería menor? Nos preguntan, Jaume. ¿Cómo? Claro, estos costes son de momento para Power Pages sin ningún tipo de Dynamics detrás, pero efectivamente con Dynamics para este tipo, para las licencias de Dynamics que no sean no me acuerdo ahora del nombre. Tenemos dos tipos de licenciamientos en Dynamics. Sí, para las Enterprise hay algunas licencias a nivel de Sí, FANO que no exacto. tienen derechos de uso sobre Power Pages. Creo que son Exacto. las de Operations. Bueno, hay algún tipo de las licencias más Sí, Enterprise sí que tienen derecho de uso mapeando el entorno de FANO contra un entorno de Dataverse. Digamos que es como una manera de ese marco de extensión, pues habilitarlo sobre un entorno en concreto, ¿vale? Y sobre eso pues da derechos de uso a nivel de portales. Pero sí que, como te comentaba antes, hay unas licencias en concreto que sí que lo permiten y otras que necesitan licencia. Sí, un poco para reducirlo, la licencia más cara, digamos, de FANO, o las licencias que son más, que son las completas, esas sí que incluirían parte de licenciamiento incluso para Power Apps, incluso para otros servicios de Power Platform y obviamente no aplicarían estos precios, sino que serían otros. Eh, pero si tienes una licencia tipo Team Member o algo así, que antes no me salía el nombre, perdonar, sí que no aplica, ¿vale? Digamos que esas licencias solo de acceso a FANO y demás, sí que no, sí que se tendría que pagar esto tal como indicamos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco la diferenciación, pero sí que digamos que si tenéis productos Dynamics, el precio es mejor, claro. Al final se complementa. Hay un punto que no tiene que ver con esto, pero creo que es importante notarlo. Existe licenciamiento para empresas que sean non-profit, o charity, bueno, depende cómo se le queramos llamar. Existe un licenciamiento que puede ser más económico. Lo digo porque es algo a tener en cuenta de cara a plantearse, pues hacer un poco los cálculos mentales del OPEX. Exacto, hay varios escenarios, como digo, cada caso lo podemos mirar, pues eso, si tenéis un Dynamics os lo podemos calcular cuánto saldría, si sois non-profit también, porque son otros precios, efectivamente, no os aplicaría esto, sería bastante menor. Si en función del taller, pues como decimos, os saldría una cosa u otra. Cada caso es estudiable, pero bueno, esto es una base, ya sabéis que siempre el licenciamiento de Microsoft es un poco enrevesado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que aquí se ve más o menos claro que esto al final va por número de usuarios, tenemos diferentes tiers que lo que nos dan es por volumen pues un precio más económico en caso de necesitar más usuarios y tenemos diferentes combinaciones si tenéis ya productos de Microsoft. Así que bueno, yo creo que ya, como digo, ya nos hemos pasado bastante del tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por asistir, como siempre, por vuestras preguntas, por un poco asistir siempre a este espacio, un poco que intentamos compartir con vosotros cuál es nuestra estrategia, nuestra visión y nuestro trabajo. Y, bueno, sobre todo, no dudéis en llamarnos, en poneros en contacto con nosotros y cualquier otra pregunta que tengáis, pues también contactar con nosotros. Nos podéis enviar un correo directamente a Prodware y, bueno, y os lo resolveremos con la mayor brevedad posible, ¿de acuerdo? Así que, bueno, muchas gracias y hasta el próximo webinar. Gracias.